Buenos días, compañeros y profesor. Mi nombre es Laura Alejandra Aranguren y junto con mi compañera Indira Rodríguez les venimos a hablar un poco sobre la espectroscopía Raman. La espectroscopía Raman es una técnica espectroscópica empleada para el análisis cuantitativo. El fundamento físico de esta técnica está basado en el fenómeno conocido como el efecto Raman, que fue descrito por el físico Raman y fue nombrado en su honor. Inicialmente este fue postulado por primera vez por Smekay en 1923 y observado experimentalmente por primera vez en 1928 por Raman y por Krishan. Este trabajo le supuso a ambos la obtención del Premio Nobel de Física en 1930. Sus estudios sobre este fenómeno se inspiraron en los trabajos realizados anteriormente por Rayleigh. Espectroscopía Raman pertenece a la categoría de espectroscopía vibratoria. ¿Esto qué significa? Que se analiza una muestra químicamente mediante el uso de luz para crear un movimiento molecular y posteriormente interpretar esta interacción. También se basa en la dispersión inelástica de la luz que se produce cuando la materia es irradiada por una fuente de luz monocromática. Después de que esta luz monocromática haya interactuado con la muestra, una parte muy pequeña de ella habrá cambiado su longitud de onda. Los fotones del haz incidente pueden experimentar los siguientes efectos. Primero, las colisiones elásticas con átomos de la muestra son prácticamente sin pérdida de energía y van a conservar la misma frecuencia con la que incidieron, generando la llamada dispersión de Rayleigh, como se observa en la figura 2, la cual no aporta ninguna información sobre la composición de la muestra y pues esto es debido a que las moléculas vuelven al mismo nivel de energía que tenían antes del choque, como se muestra en la figura 3. Posteriormente tenemos las colisiones inelásticas con los átomos de la muestra, en donde se presentan transferencias de energía que modifican la frecuencia de los fotones, dispersando, y esto es lo que la llamada dispersión Raman, la cual contiene información sobre la composición y estructura de la muestra. Y esto es debido a que las moléculas son excitadas a un estado vibracional distinto del que tenían antes, del choque. Esto se puede ver en la figura 3. Este proceso se puede dar en dos formas posibles. Primero, cuando el fotón incidente transmite energía a la molécula con la que choca, es la llamada dispersión Stokes, que es induciendo vibraciones moleculares y disminuyendo su frecuencia, por lo que se presenta una pérdida de energía al chocar, como se muestra en la figura 2. Segundo, cuando el fotón absorbe energía al chocar con las moléculas excitadas, y es la denominada dispersión anti-Stokes. Esto aumenta su frecuencia al ganar energía en el choque, como se observa también en la figura 2. En general, un espectro Raman es una representación de la intensidad de luz dispersada frente al número de onda. En estos espectros se observa una banda central que es correspondiente a la dispersión Rayleigh, que está a la misma frecuencia del fotón incidente y es de gran intensidad. A cada lado de esta se van a situar de manera simétrica las bandas Raman-Stokes y las Raman anti-Stokes. El número de onda se va a relacionar con la longitud de onda a través de la siguiente expresión, que va a ser nuestra ecuación 1, en donde lambda va a ser la longitud de onda de la luz incidente. Suele ser común en espectroscopía emplear esta magnitud en centímetros a la -1. En lugar del número de ondas de la luz incidente, es común representar en su lugar la diferencia del número de ondas entre la luz incidente y la luz emitida, situándose la banda de Rayleigh en el 0. Esto es posible ya que la frecuencia de la luz incidente no modifica la posición de los picos en el espectro, aunque la intensidad de la luz dispersada sí que depende tanto de la intensidad como de la frecuencia de la luz incidente.
además del tamaño de la partícula, la densidad del empaquetamiento cuando se trata de sólidos y la posición de observación. Todo esto hace que nos vayamos a la ecuación número 2, en donde C va a ser la constante, la velocidad de la luz, B sub 0 va a ser la frecuencia de la luz incidente y B va a ser la frecuencia de la luz dispersada por el efecto Raman. Cabe destacar que en general la intensidad de las bandas Raman-Stokes es mucho mayor que las bandas Raman anti-Stokes. Esto es debido a que simplemente en la distribución de Maxwell-Boltzmann, en la mayoría de las moléculas se encontrarán en el estado de mínima energía y no en un estado excitado. Por lo tanto, pues serán más probables obtener frecuencias menores que la incidente. Cuantitativamente se puede expresar como la ecuación número 3, en donde n sub i es el número de las moléculas en el estado I. Delta E va a ser la diferencia de energía entre los estados I y 0. K sub B va a ser la constante de Boltzmann y T la temperatura. Por todo lo comentado pues anteriormente, y con el fin de facilitar la lectura del espectro, se suele representar únicamente la banda Raman-Stokes en la parte positiva del eje, eliminando además la banda de Rayleigh. Bueno, también tenemos que pues, los iones y los átomos enlazados químicamente para formar moléculas y redes cristalinas están sometidas a constantes movimientos vibracionales y rotacionales, y a cada uno de estos movimientos de la molécula le corresponderá un valor determinado de la energía molecular, en donde la diferencia de energía entre los fotones incidentes y los fotones disipados se analizarán con un espectrómetro óptico para generar el espectro vibracional Raman, el cual es único para cada tipo de compuestos y va a servir como una huella dactilar para identificarlo. ¿Qué información se obtiene mediante esta técnica? Esta técnica nos proporciona información sobre la composición química y sus propiedades, la cristalinidad y poliformismo, y también si la muestra llega a tener contaminaciones y defectos. Como dije, es única para cada compuesto, ya que es una huella dactilar y es muy fácil reconocerlos, ya que en la literatura se encuentran las tablas de cada uno de los compuestos. Bueno, continuando con el tema, tenemos las aplicaciones en la espectroscopía Raman. Estas se aplican en los análisis cualitativos o cuantitativos en los sistemas, ya sean inorgánicos, orgánicos o biológicos. Bueno, en los sistemas inorgánicos, pues a menudo la técnica Raman es superior a la espectroscopía de infrarrojo para la investigación de sistemas inorgánicos. Esto se debe a que se pueden utilizar las soluciones acuosas. Aparte, las energías de vibración en los enlaces metal-ligando se encuentran por lo general entre 100 y 700 centímetros a la -1. Esta es pues más o menos una región del infrarrojo que es difícil estudiar experimentalmente. Los estudios de Raman son fuentes de información potencial útiles respecto a la composición, la estructura y a la estabilidad de los compuestos de coordinación. Y los enlaces metal-oxígeno también son activados en Raman. Ahora pasando a las especies orgánicas, estas son semejantes al espectro infrarrojo cuando se presentan en las regiones para la detección de grupos funcionales. Esta es la región de la huella dactilar. Esta permite identificar compuestos específicos. Los espectros de Raman proporcionan más información acerca de ciertos tipos de compuestos orgánicos que los correspondientes espectros del infrarrojo. Tenemos, por ejemplo, la vibración de la tensión del doble enlace de las olefinas que produce una absorción débil en el infrarrojo y a veces que no se puede detectar con esta técnica. Por otra parte, la banda de Raman, ¿no?, como la banda del infrarrojo, se presenta aproximadamente en los 1600 centímetros a la de -1, es intensa y su posición depende de la naturaleza de los sustituyentes y de su forma. Entonces, por consiguiente, los estudios de espectroscopía Raman son apropiados para proporcionar pues, la información útil acerca de los grupos funcionales olefínicos, los cuales pues tal vez no podrían manifestarse en el infrarrojo. El Raman
Constituye también una excelente herramienta para estimar el tamaño del anillo en las parafinas cíclicas, ya que la banda asociada al infrarrojo con esta vibración es débil o inexistente. Pasando ahora a las aplicaciones biológicas de la espectroscopía de Raman, aquí pues este se aplica ampliamente en los sistemas biológicos. Entre muchas de las ventajas de esta técnica está pues que el tamaño de la muestra es pequeño, no se requiere mucho, hay una mínima interferencia de agua, no la afecta, y por último los detalles del espectro y la sensibilidad pues, respecto a otros factores conformacionales del entorno. Pasando ahora a las aplicaciones cuantitativas, los espectros Raman tienden a mostrar menos amontonamiento de las bandas que los espectros infrarrojos. Como consecuencia, es menos probable que el traslape entre los picos y las medidas cuantitativas son más sencillas. Los portamuestras de Raman no están sujetos al ataque de la humedad y las pequeñas cantidades de agua presentes en la muestra, ellas no interfieren. Como los haces láser se pueden enfocar con mucha precisión, es posible efectuar los análisis cuantitativos de las muestras pequeñas. En las microsondas Raman se usa en la determinación de analitos en células aisladas, componentes de partículas individuales de humo, de cenizas en suspensión y de especies de incrustaciones microscópicas en minerales. Otra de las aplicaciones que tuvo la microsonda Raman fue en la determinación o autentificación de documentos antiguos como este presente acá, que es el mapa de Vinland. Utilizando la microscopía Raman, se demostró de manera concluyente la presencia de óxido de titanio en la tinta, demostrando así su falsificación. Ahora entrando en los instrumentos para la espectroscopía Raman moderna, esta consta de una fuente láser, un sistema para iluminar la muestra y un espectrómetro apropiado. Bueno, en este diagrama de bloques, espectrómetro de Raman, la radiación del láser se dirige hacia la celda de la muestra. La difusión de Raman se mide por lo regular en ángulos rectos para evitar ver la fuente de radiación. Después un selector de longitud de onda aísla la región del espectro deseado. Después pasa a un transductor que convierte la señal de Raman en una señal eléctrica proporcional que es procesada mediante un sistema de datos pues, de computadora. Siendo más específicos con las partes de este equipo, empezaremos por las fuentes. Las fuentes utilizadas para la espectroscopía Raman moderna son casi siempre los rayos láser, porque su alta intensidad es necesaria para producir una difusión Raman lo suficientemente intensa como para poder medir una relación de señal-ruido razonable. Bueno, en la tabla aquí presente podemos enumerar 5 de los rayos láser más utilizados en la espectroscopía de Raman. Aquí es importante tener en cuenta que la intensidad de la dispersión Raman varía a la cuarta potencia de la frecuencia. Esto tiene que ver directamente con la longitud de onda. Entonces, lo que son el ion argón y el ion kriptón emiten en la región azul y verde del espectro visible. Y esto genera una ventaja sobre las otras fuentes pues, ya nombradas en esta tabla. Por ejemplo, la línea del ion argón a 488 nanómetros proporciona líneas de rama que son casi 3 veces más intensas que las que produce el helio neón para la misma potencia de entrada. Entonces, estas fuentes de longitud de onda corta tienen la capacidad de ocasionar fluorescencia importante, así como la descomposición de la muestra. Y ya en las dos últimas fuentes de radiación, estas se emiten en un infrarrojo cercano y se está usando más como fuentes de excitación porque presentan dos ventajas importantes. La primera es que pueden funcionar a potencias muy superiores hasta los 50 watts, sin ocasionar fotodescomposición de la muestra. Y la segunda es que carecen de energía suficiente para poblar una cantidad importante de los estados electrónicos energéticos capaces de producir fluorescencia en la mayoría de moléculas. Solo para aclarar, el rayo láser Nd:YAG, por sus siglas en inglés, granate de aluminio de itrio impurificado con iones de neodimio, se utiliza en la espectroscopía de Raman por transformada de Fourier, es particularmente efectivo para eliminar la fluorescencia. Listo. Ahora pasando a los sistemas de iluminación de la muestra. La manipulación de las muestras en el espectro Raman es más sencilla que la de la espectroscopía en infrarrojo porque este se puede usar el vidrio de las ventanas, de las lentes y otros componentes ópticos en lugar de los haluros cristalinos que resultan más frágiles y menos estables en la atmósfera. Ya que contamos con una fuente láser, esta puede enfocar con mayor facilidad sobre una zona pequeña de la muestra y la radiación emitida también se puede enfocar de manera eficaz sobre la rendija de entrada o de salida del espectrómetro. Aquí es importante distinguir qué tipo de muestras o en qué estado se encuentran o el tipo de muestreo que vamos a realizar. Tenemos las muestras líquidas, gaseosas, sólidas y los muestreos con fibra óptica o microsondas Raman.
En las muestras gaseosas, por lo regular los gases están contenidos en un recipiente de vidrio de 1 a 2 centímetros de diámetro y casi 1 milímetro de espesor. También se pueden introducir los gases a los tubos capilares pequeños y luego sellarlos. Ya en el caso de tener dispersores débiles, se puede utilizar un aparato de espejos externos de pasos múltiples. La difusión de Raman resultante perpendicular al tubo de la muestra, presente aquí, y el haz de láser de excitación se enfoca luego en la rendija de entrada del espectrómetro mediante un lente potente, es representado con la letra L2. Ya para las muestras líquidas, estos líquidos pueden estar contenidos en ampollas, tubos de vidrio o capilares sellados. En las figuras B y C se ilustran los dos diversos sistemas para iluminar los líquidos, que estos pueden ser o capilares o celdas cilíndricas. Capilares pueden medir de 0,5 a 0,1 milímetros de diámetro y 1 milímetro de largo. Los espectros de volúmenes de muestra en los nanolitros se pueden obtener mediante estas celdas capilares. Y ya la celda cilíndrica se utiliza si se desea reducir el calentamiento local, sobre todo las muestras absorbentes. Lo que hace aquí es el rayo láser se enfoca en una zona cercana a la pared para reducir al mínimo la absorción del rayo incidente. Bueno, la ventaja principal en cuanto a la manipulación de muestras del espectro Raman en comparación a la espectroscopía de infrarrojo es que el agua es un dispersor Raman débil que absorbe fuertemente las radiaciones infrarrojas. Por esto es que las soluciones acuosas se pueden estudiar por la espectroscopía Raman, pero muy difícilmente por la espectroscopía infrarroja. Bueno, ya pasando a las muestras sólidas, a menudo los espectros de Raman de muestras sólidas se obtienen al llenar pequeñas cavidades o capilar con muestras finamente pulverizadas. Por lo general, los polímeros se pueden examinar directamente sin el tratamiento previo de la muestra. En algunos casos se utilizan las pastillas de bromuro de potasio, similares a las que se usan en la espectroscopia del infrarrojo, así como se muestra en esta ilustración. Esta tiene la aptitud de reducir la descomposición de la muestra producida por el calentamiento local. Ahora, continuando con el muestreo de la fibra óptica, una de las ventajas importantes de la espectrometría Raman es que se utiliza la radiación visible o infrarroja cercana que puede transmitir a través de una distancia considerable por medio de la fibra óptica. Bueno, en esta ilustración se puede observar el esquema de un instrumento Raman característico para el muestreo que se usa en una sonda de fibra óptica. Bueno, en este caso se utiliza el lente de un objetivo de microscopio para enfocar el haz de excitación de láser sobre un extremo de una fibra de excitación de un conjunto de ellas. Estas fibras llevan la radiación de la excitación de la muestra y pueden estar sumergidas en muestras líquidas o ser usadas para iluminar los sólidos. Y bueno, hay una segunda fibra o haz de fibras que se encargan de recolectar la dispersión Raman y transportarla a la rendija de entrada del espectrómetro. Bueno, uno de los accesorios con mayor aceptación para los espectrómetros Raman es la microsonda Raman. Bueno, en estos la muestra se coloca en un portaobjetos de un microscopio donde se ilumina con luz visible. Después se selecciona la zona en donde desea ver o ajustar el foco. La lámpara de iluminación se desactiva y el rayo láser de excitación se dirige hacia la muestra. Con los equipos ópticos modernos, la microsonda Raman puede conseguir espectros de alta calidad sin preparación de la muestra en cantidades de picogramos y con una resolución especial de un micrómetro. Como primer ejemplo, tomamos este artículo de las aplicaciones de la técnica de espectroscopía Raman, específicamente la de superficie amplificada en el diagnóstico de cáncer basado en el análisis de muestras de suero sanguíneo. En este artículo se puede notar que la espectroscopía Raman en el suero sanguíneo con leucemia son posibles mediante el uso de la técnica de espectroscopía Raman de superficie amplificada. También se nota que las señales Raman son fuertemente amplificadas y permiten mediciones en el rango en centímetros a la -1 en tiempos de recolección relativamente breves que van de 1 a 10 segundos, usando un láser de excitación en un cercano infrarrojo a los 830 nanómetros y una potencia de los 12 miliwatts. Por último, se concluye que la técnica de espectroscopía Raman de superficie amplificada en suero sanguíneo proporciona una herramienta que es muy útil para la detección selectiva de químicos de una muestra, tales como los ácidos nucleicos, las proteínas, los lípidos y los carbohidratos.